Evangelio del día de hoy, sábado 3 de septiembre del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 6, 1, 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones para todo en donde se encuentren. Con la reflexión del Evangelio de hoy. Hermanitos, aquí siempre con los fariseos. Siempre los fariseos molestando, tratando de que el Señor perdiera la cordura, pero Él no. Él jamás iba a permitirse eso, porque el Señor tenía un Espíritu Santo, entonces no podía él sí se enojaba, tenía toda la actitud, personalidad, pero él sabía cómo contestar y qué responder. Y sobre todo a los fariseos, porque ellos le querían encontrar la sin razón al Señor, y se fijaban que por qué trabajaban en sábado o en domingo. Los fariseos, como siempre, no se llevaban bien con el Señor, pero el Señor hacía lo posible para que ellos se cayeran bien, ¿no? Pero ellos siempre seguían en su misma ley dura que ellos tenían, que eran muy agarrados de su ley. Entonces el Señor le dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró a la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes. Comió él y les dio a sus compañeros. Y todavía les dijo, en su cara les dijo, ¿no? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y es verdad, el Señor es dueño de todo y podía hacer lo que Él quisiera. El Señor sabía lo que los fariseos pensaban y lo que tenían en su corazón. Porque sabemos, hermanitos, que el Señor lee los corazones y los pensamientos. Él sabe todo de cada uno de nosotros. Los fariseos en el Evangelio de hoy son como una madre primeriza, ¿no? Que están con sus cabezas, están totalmente enterradas en la ley. Y no miran a los discípulos, no se dan cuenta y ven su necesidad, nada más, la necesidad de ellos. Y se centran en las cosas que no tienen mayor importancia y pierden de esa manera el panorama más amplio que tenían también ahí a Jesús, porque ellos también sabían quién era Jesús, que era el enviado, el Mesías. Mesías quiere decir el enviado, que era el profeta, que era el Hijo de Dios, que iba a ser nuestro Salvador. Ya se estaba preparando para ser nuestro Salvador y Redentor, para morir en la cruz. Entonces, por nosotros, por amor a nosotros, ¿no? Y en cambio, los fariseos eran unos tontoñuelos que perdían el tiempo. En vez de hablar con él, de encontrarle lo mejor o preguntarle lo mejor al Señor, o preguntar qué podían ellos hacer para mejorar sus leyes, para no ser así tan duros, tan enfrascados en sus propios pensamientos y que ellos se creían que eran perfectos. Y no hay nadie perfecto. Solamente, hermanitos, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero los fariseos se creían los que sabían todo y siempre estaban molestándolo. Pero el Señor
sabía que con él no podían porque el Señor tenía tan sabiduría que él sabía contestar a todos desde pequeño cuando él se quedó en el templo. Por 3 días se quedó ahí conversando y haciendo discernimiento de la palabra y de las cosas que eran de las personas mayores, ¿no? De los ancianos del templo. Y él era solamente un niño de 12 años y sus padres lo buscaban, José y María. Y entonces, pues, si ya el Señor tenía en esa época en que le faltaba poco para morir en la cruz, pues él ya tenía 33 años. Entonces, ¿cuánta más sabiduría tenía el Señor? Toda la sabiduría del mundo, del universo y de todo. Entonces, nadie le iba a venir con triquiñuelas al Señor, por no decir otras palabras. Y se perdían, pues, ¿no? Se perdían los fariseos de empezar a conocer al Señor, no de criticarle a los discípulos que por qué comen, que por qué beben, porque beben vino, que por qué trabajan en el día del día sábado, que el sábado ellos no trabajan. Ellos eran ellos y los discípulos del Señor eran pues los discípulos del Señor, de Dios. Entonces no había comparación. Ellos se comparaban en todo, ¿no? Y perdían eso maravilloso de tener ahí al Señor y no tratar de poderlo abrazar, hacerse amigos. Hubieron sí fariseos que se volvieron, se volvieron al Señor, em, se volvieron seguidores del Señor. Sí, sí ocurrió esto. Pero la gran mayoría pues preferían sus leyes, ¿no? Y creían en lo que ellos querían creer y no en un tiempo sí, cuando vino a preparar el camino Juan el Bautista, pues ellos sí lo escuchaban a Juan el Bautista, pero al Señor lo seguían nada más por molestarlo y fastidiarlo, ¿no? Y por criticarlo todo lo que él hacía. Entonces, hermanitos, ellos se perdieron el panorama más amplio que tenían, el de ver a los discípulos del Señor, el de saber quiénes eran los discípulos del Señor, quién era Jesús. Se perdieron eso, de conocer bien al Señor, no de estar allí en dimes y diretes, ¿no? Porque si el Señor le preguntaban algo de mala forma, de mala manera, pues el Señor sabía contestar y responder con actitud y también con un poco de enojo y ponerlos en su sitio. Y era lo razonable. Pienso que estaba bien. Y hermanitos, nosotros también esta lectura nos enseña a que no debemos de perder nuestros tiempos hermosos que nos da el Señor, porque si tenemos un día más de vida o un año más de vida, pues, o 10 años, o 20, 30, 40, no lo sabemos, solamente Dios, solamente nuestro Señor lo sabe. Entonces, tratemos de conocer a nuestro Señor. Acá nos está diciendo Él que no perdamos el tiempo, que tratemos de conocerlo a través de sus santas escrituras, en las cuales podemos descansar, porque leyendo la palabra del Señor vamos a hacer crecer nuestro vocabulario, vamos a conocerlo, a aprender a conocerlo, a acercarnos a tener una vida espiritual, la que todo ser humano ansía y todo ser humano merece. ¿Por qué ustedes creen de que existe un Dios? Existe la Santísima Trinidad, que es un solo Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quería que nosotros amáramos como Él nos amó, como Él nos ama. Entonces, por eso que existe un Dios, un ser supremo, un ser maravilloso que nos ama, así con todos nuestros defectos y nuestras pocas virtudes.
pero somos sus hijos y Él así nos ama, sin excepción. Pero siempre hay que, como les digo, hay que obedecer al Señor y hay que agradecerle, hay que perdonar y hay que tratar de ser felices porque hemos venido al mundo para ser felices, aunque sea en medio de las discordias, en medio de todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Tratemos de siempre de buscar el pedacito de luz, de felicidad que el Señor está poniendo allí, que está dejando allí en donde estamos nosotros, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, donde vayamos. Entonces el Señor siempre, siempre va a obrar a favor de nosotros. Y creo que más allá de conocer al Señor, es amarlo más y entender que la vida no existe sin Dios. La vida tiene que existir teniendo a Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. Cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo. Gracias, hermanitos. Bendiciones para todos. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.